Sergio Edelstein, titular del Departamento de Norbe de Jalut y Dor Hemshech de la Organización Sionista Mundial. Mi primera pregunta. Antes los jóvenes se iban a Israel por idealismo. Había que ir. Ahora se ha vuelto moda para muchos. ¿Es lo que estamos buscando? ¿Cómo podemos regresar a que se vayan por un idealismo? Yo creo que tenemos que entender que la realidad de los jóvenes hoy en día es un poco diferente a la realidad de mi edad o antes. Pero creo que al final de cuentas las formas son las que cambian, pero no la realidad en sí. Yo creo que hoy en día no es como antes, que irse a Israel era ir al kibutz o ir a redención de la tierra. No, hoy en día, al igual que antes, la forma tal vez cambió, pero es una forma muy relacionada a la persona. Hoy en día, ir a la Universidad de Tel Aviv, ir al Technion, ir a trabajar en ITEC, ¿sí? O ir al kibutz también, es parte de la vida de todos nosotros todos los días. Lo importante es hacer lo que la persona se sienta entera, se sienta que está llena en su vida, que vive su vida de la mejor manera. Yo recuerdo que hace poco vino Sharansky como titular de la agencia y uno de los principales reclamos es que se ha perdido el sentido de la Akshara, porque la gente que lo estaba diciendo, como tú dices, es gente de otras edades. Se ha perdido, tú acabas de decir, cada uno vaya, pero el que vayan de Akshara a Tel Aviv, o vayan de Akshara a esto, o vayan a otro, es hoy en día lo que se tiene que buscar para que conozcan un Israel, además totalmente diferente. Creo que lo último que dijiste es esencial. Estamos hablando de un Israel diferente, pero también estamos hablando de un mundo diferente, estamos hablando de realidades diferentes, y justamente el hecho de ir de Akshara le permite a la persona dos cosas centrales. Una, para sí mismo, poder a los 18, 19 años encontrarse a sí mismo, descubrirse a sí mismo. Es muchas veces para los jóvenes que se van de Akshara, es la primera vez que salen de la casa en forma verdadera, ¿sí? Que tienen que dirigir su vida. La otra bueno, parte, algunos salen de su casa pero siguen ligados. Hoy en día estás ligado a tu casa. Por supuesto, y eso es muy positivo. Pero la segunda parte es también ver la posibilidad de ver una futura vida en Israel en forma de norma, ¿sí? Vivir también como judío, vivir también en una sociedad que le permite desarrollar a la persona profesionalmente, ¿sí? Y no tengo ningún problema en decirlo, que hoy en día me permite también una movilidad, si se puede llamar así, de que fui a Israel, estudié o trabajé, pero mañana estoy en otro. O sea, el mundo hoy en día es mucho más rico y permite que la persona pueda realmente realizarse a sí misma, y la Akshara es un paso importante para que esa realización futura sea más sustentada, porque viví la vivencia. Para los jóvenes, antes Israel era un punto medular. Hoy, si les dices, vete a estudiar a Israel o vete de Akshara, sí, voy a Europa y a lo mejor toco Israel. Ya conocieron, ya fueron con una macabeada, se fueron en tercero o secundaria en algunos países, otros viajaron con los papás, ya hicieron bar mitzvah. O sea, el mundo los ha acercado. Ya no es lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O no es importante para el atraer a esos jóvenes a tener otro sentimiento hacia Israel? Yo lo veo un poquito de otra manera. No es que es lo mismo, es diferente. Creo que tenemos que ser conscientes, no es lo mismo, pero es diferente. Y esa diferencia yo creo que también emana de que las personas están en un mundo que las posibilidades son diferentes, ¿sí? Antes que la gente iba al Majón de Madrijim o al Akshara en barco. Y lo digo gráficamente. Sí. Hoy en día no solo que vamos en avión, como tú dijiste, no hay chico que viene a Akshara que no está conectado con el celular en cada momento con la familia, ¿sí? Con los amigos en otra parte del mundo, y por eso digo, es diferente. Esta diferencia, ¿es buena, es mala o habría que...? Es excelente. Primero que nada porque es la realidad, y segundo porque permite a la persona, al momento de tomar decisiones futuras, hacerlo mucho más conscientes. Porque no lo veo como algo ideal, utópico. No. Tuve una experiencia en Tel Aviv. Viví y sé, cuando me hablan de Tel Aviv, lo que es Tel Aviv. Y fui a estudiar y sé lo que es estudiar, con la dificultad de estudiar en un país que el idioma no es el mío.
Entonces yo creo que al revés, que es mucho más rico. ¿Qué tendría que hacer o qué es lo que tiene que cambiar actualmente o qué es lo que estás cambiando tú en el departamento para atraer, no nada más a los jóvenes de NUA? Yo sé que el medio es la NUA, pero los NUA, como lo dijo en algún momento Dani Librand, ha sido un ejemplo para que gente que no era de NUA haya planes de masa de diferentes, para esa gente también llegue a Israel. ¿Qué tendrías que cambiar? ¿Qué tiene que hacer para adaptarse a esta nueva realidad? ¿Qué tiene que hacer Israel? En la primera parte de tu pregunta, ¿qué hacemos como departamento? Como departamento nos fijamos de fortalecer comunes denominadores. Por ejemplo, no tiene sentido que la agencia judía, Keren Kayem, la Organización Sionista Mundial, Keren Aizot, las NUOT, cada uno haga lo mismo en diferentes planos. ¿Sí? Concentremos los esfuerzos porque el objetivo es el mismo, la continuidad de la juventud, la consolidación de la identidad de los jóvenes para que en el futuro estén comprometidos con la comunidad, con Israel y en especial con ellos mismos frente a los valores. Te voy a interrumpir 10 segunditos. ¿Qué quiere decir esa identidad? Lo dijiste, comunidad, Israel, los valores. ¿Cuál es la identidad? Antes, ¿cuál debe ser la identidad de un joven judío hoy en día en la diáspora? En la época de Shtetl, por lo que sé de mis abuelitos, la identidad era prácticamente, tenía dos facetas muy claras. La identidad judía y la identidad de Shtetl. ¿Sí? Este Shtetl con el de al lado tenía ciertas características. Hoy en día creo que estamos en un mundo, y creo que es fantástico, de que un joven adolescente tiene una multiplicidad de identidades. ¿Sí? Identidades que tienen que ver con Israel, con la nacionalidad judía, con la religión, pero también identidades que van más allá del ser pueblo judío. También hay una identidad de intereses comunes con personas de cualquier parte del mundo, ¿sí? Identidad de género que no tiene nada que ver con la identidad judía. Yo creo que esa complejidad de identidades es un desafío que tenemos, ¿sí? También para con la persona, pero también con nuestra continuidad. Hablar y enfocarnos en identidad judía y poner todos los esfuerzos en identidad judía es más fácil, pero si no entendemos que esa identidad judía es parte de un complejo y que para poder fortalecer y asegurar la continuidad de la identidad judía y el compromiso con Israel, tengo que tener en cuenta todas las demás identidades. Al entender eso, el departamento nos pusimos como objetivo y con un diagnóstico bastante claro de lo que es hoy en día, enfocarnos en toda la integridad, en todo lo común. Como dije, no hablamos de una TNUA, no apoyamos solo algo de una TNUA, como este seminario en el cual estamos participando. Vamos al común denominador. La fortaleza es en el todos. La fortaleza no va si es solo la Shomer, solo la Noar, solo Abonim, solo Betar o solo Bnei Akiva. Van a tener una cierta fortaleza, está todo bien, pero si queremos ver realmente asegurar esa continuidad, debemos verlo como un todo, un esfuerzo en común. Oye, y dentro de esa identidad y todo eso, ¿qué tendría que esperar el joven? Bueno, ¿cómo tiene que ver el joven a Israel hoy en día? ¿Cuál tú crees que tiene que ser la visión de ver a Israel? ¿Totalmente hacia allá? ¿Tiene esa identidad? ¿O tiene que ser Israel como el big place? Yo no creo ni en jardines de rosas, ni en promesas ideológicas que no tienen un sustento en la persona, en el ser humano. ¿Ok? Yo creo que el joven tiene que ver a Israel como una oportunidad. A mí me duele mucho cuando un joven de 18, 17 años, dice, no, nunca en mi vida voy a ir a Israel, o no me interesa lo que pasa en Israel, como muchos jóvenes anglosajones dicen. Creo que un joven, en la etapa de la vida que está, tiene que darse la oportunidad de conocer, la oportunidad de criticar, la oportunidad de ver si ese es mi lugar, ya sea siendo aliá, o ya sea apoyando, o ya sea siendo parte de campañas. O sea, creo que hay tanta riqueza, pero sí darse oportunidad. Me entristece mucho cuando hay un joven que no se da esas oportunidades. Y nuestro departamento en general, y yo creo que también la SOFNUT, también el Keren Aizot, también Keren Kayem, por supuesto la Organización Sionista Mundial, creemos en que juntos podemos abrir oportunidades y llamamos a los jóvenes, dense la oportunidad también de creer, también de aprender, también de vivir
y también después de hacer una vida, cada uno en base a lo que mejor le parezca. Oye, y dentro de eso mismo de los jóvenes, hoy oíste opiniones de los jóvenes, ¿sí? ¿Cambió tu perspectiva? ¿O en qué cambió tu perspectiva al escucharlos a ellos sobre tu trabajo, sobre la visión de Israel, sobre qué te llevas de escuchar a varios de ellos? Que hablaron de dinero, que hablaron de situaciones, que hablaron de la relación, de amistad con Israel, de amor, de ir o no a hacer aliyá, de trabajar acá. ¿Qué te cambió, Ari? Creo que soy privilegiado de haber participado en un debate tan especial como se dio hace unos minutos, pero como se está dando en estos 3 días, después de 2 años de que no hubo presencialidad, porque el entusiasmo, yo personalmente vi fervor en los ojos de querer participar, de querer hablar, ¿sí? En un momento tuve miedo de que los jóvenes no quieran, o porque tengan vergüenza, o porque no tengan lo que decir, y de repente acá hubo un diálogo increíble que por un lado sí sigan invirtiendo esfuerzos o lo que sea, pero también queremos ser parte. Y como bien lo dijo Dani Liberand, estamos dispuestos a ser la antorcha de llevar el mensaje. Es verdad, aquí hablamos de los privilegiados, la gran mayoría no está acá, pero me voy con un mensaje muy optimista de lo que vi acá. Desafíos de acá hasta mañana, pero, o sea, me fui optimista, me voy optimista de este diálogo. Oye, y en una de las cosas que se planteó, que se preguntó, es más, tú mismo lo planteaste, es, si yo soy un israelí y estoy en Israel y veo una organización sionista y de repente digo, a ver, aquí hicieron un atentado terrorista, necesito más cámaras, necesito esto, ¿por qué darle dinero? ¿Qué le sirve a Israel eso? Porque dices, está bien, llega Aliyah. ¿Cuántos llegaron de Aliyah? ¿200,000? ¿300,000? O sea, en un país no es... En un buen año, 30,000 personas. Por eso, no es un número significativo. O sea, no estoy despreciando todo el trabajo que hace la agencia judía. Pero, ¿para qué? ¿Para mantener el de por poder económico? Tampoco es. O sea, deja más... Alguien me dijo, las donaciones son muy importantes. Perdón. La venta de una unicornio en Israel deja más que todas las aportaciones, nada más de impuestos de eso. Exacto. Entonces, primero, ¿para qué tener un departamento Noar Halut? ¿Para qué tener una organización? ¿Para qué? ¿Por qué no mejor dedicar esos recursos a otra cosa? Y el que quiera venir a Israel, que llegue. Lamentablemente, tu planteamiento, hay israelíes que dicen que hay que terminar con la ley de retornos, por ejemplo. Sí. Hay israelíes que dicen no hay que aportar más. Pero por suerte yo creo, la gran mayoría, la tremenda mayoría de los judíos en Israel, creemos que así como hay un puente muy fuerte que está en Israel, hay un puente muy fuerte, así como hay una cabeza de puente muy fuerte en Israel, hay una cabeza de puente muy fuerte en la diáspora. Y lo importante es fortalecer las dos cabezas de puente, pero en especial el puente en sí. Y creo realmente que tenemos que entender también en Israel y también en la diáspora que el puente tiene que ser flexible y que hay que escuchar a los dos lados. Y no puede ser que haya una intransigencia de un lado que diga no, si no es judío alágico, entonces no es judío. O que no haya del otro lado, ¿sí? Que también lo hay, diciendo que si los judíos, si Israel no sale de los territorios, entonces no sé lo que. Hay que entender que el puente tiene que ser flexible, dialogando. Al final tenemos el mismo destino común. No importa si yo vivo en Rehoboth o tú vives en la Ciudad de México. El destino lo tenemos en común, querramos o no querramos. ¿Cuál es ese destino? Porque no me has dicho a qué le sirve a Israel el que mi hijo esté aquí, esté en una tnuá aquí y vaya a Israel. Y a lo mejor me dirás, dejó, pues sí, se fue de Akshara y dejó una buena cantidad porque costó. Pero no me has dicho, ¿cuál es ese destino común que tiene, que acabas de decir? Dijiste la palabra destino. ¿Cuál es nuestro destino? El destino, en mi modesta opinión, es el bagaje de valores que tenemos hace miles de años. Esos valores que creo, y no es por pensar que los judíos son más, pero el valor de libertad que tanto Pesaj trajo en la concientización del desarrollo humano en los 2500 últimos años, es una perla que tenemos que creo que es digna de ser transmitida de generación en generación. Ese es el destino común.
la transmisión de esa perla a las futuras generaciones, creo que es digna de invertir, y eso es lo que hacemos, invertir en esa continuidad hacia un destino común. Oye, y en cuestión del antisemitismo, digo, no lo podemos dejar de fuera, porque además es un tema que se va a tocar acá. Por supuesto. Es esto, acá está Miri también en México, es el antisemitismo. ¿Tiene algo que ver o tiene algo que hacer el Departamento de Honor con los jóvenes en Latinoamérica? No hablo México porque aquí tenemos gente de todos lados. Es diferente porque se ha incrementado, o sea, no en gran parte por muchos lados. Afortunadamente hay países donde no, pero hay otros. Donde menos, ¿sí? O donde pasa más desapercibido o se maneja diferente o lo que sea. ¿Tiene que ver algo o es función de cada país hacerlo? ¿O está Israel a la expectativa de decir, se necesita, los voy a ir a rescatar? No. Lo cual tampoco es realidad, pero ¿cuál es en ese puente que dijiste, en ese destino, dónde entra ese puente entre Israel y la diáspora? Ahora Latinoamérica, porque estamos mucho hablando de Latinoamérica. Primero que nada, mi departamento se ocupa de educación no formal en NOAR y en las futuras generaciones, y hay un departamento específico que se ocupa de la lucha contra el antisemitismo. Desde el principio, desde que salimos a trabajar juntos, fue claro para los dos departamentos que la gran inversión del departamento de antisemitismo es en conjunto con el departamento de educación no formal, porque lo vemos como la mejor forma de poder luchar contra el antisemitismo. Lamentablemente, el antisemitismo en el puente que hablamos antes es parte central de la flexibilidad, ¿sí? No es, si bien antisemitismo como antisemitismo no hay en Israel en el día a día, hay, pero no en el día a día, y en las comunidades, ¿sí? En los últimos años el anti-israelismo y el antisionismo se juntan, lamentablemente, con antisemitismo. Mucho con antisemitismo. No son lo mismo. No son lo mismo, y mucha gente de Israel se enoja cuando yo, en la cena del Shabbat, ¿sí?, con amigos podemos hablar. Es muy fácil decir que es exactamente lo mismo. No, porque en especial el anti-israelismo está relacionado a políticas de decisiones de un gobierno. El antisionismo y el antisemitismo tienen raíces completamente diferentes. Pero no me dijiste, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer para esto? Porque hay que educar a los jóvenes. O sea, alguien te diría, no, hay que educarlos a que salgan y a todo antisemita vayan y pongan y los hagan y los destrocen. Otros te dirán que los enfrenten. A mí me tocó hace poco, hubo un evento, bueno, no hace poco, hace tiempo, donde fueron a una plática de tipo las Naciones Unidas y les trajeron a alguien, un embajador o un representante del pueblo palestino, de los palestinos, y empezó a hablar, y la reacción de los maestros fue: sálganse, niños, sálganse, no oigan, sálganse, es una ofensa. Y alguien le dije, oigan, y si se quedan, aprenden, y alguien le contesta o da, porque había otro público ahí. Son diferentes maneras hay que preparar a los jóvenes para responder, porque responder y decir, es que Israel, por eso Israel es la número 1 en startups. Israel es, bueno, eso no me dice por qué. Yo creo que tenemos que tener en cuenta, y soy educador, sí, la ignorancia es el peor enemigo que tenemos en los dos lados. También la ignorancia del antisemita, pero también la ignorancia de los jóvenes judíos al enfrentarse a todas esas situaciones. Y justamente, dijiste muy bien, señalaste varias veces el tema educación. Claro. La educación es la mejor manera de combatir la ignorancia. Yo no me fijo tanto en la metodología. No, si hay que ir a hacer esto o lo otro. Primero que nada, que los jóvenes que están acá tengan los elementos para entender, para poder criticar, para poder hacer suyas respuestas que se pueden dar en cualquier situación, ya sea con alguien en la calle, algo chiquito, o en un debate en la universidad. Pero primero combatir la ignorancia, no slogans, porque decir, el BDS es antisemita, pero no sabe lo que es el BDS, ¿ok? Entonces nos pone en situaciones que claro, de repente en un panel alguien va a dar una respuesta que me descolocó. Entonces compartir vía la educación, la ignorancia de los dos lados, pero yo miro a mi pueblo. Primero
la ignorancia que puede ser. Y para eso es educar, informar, dar materiales como hicimos hoy y también monitorear, que los jóvenes y en general las comunidades podamos tener la información. En el momento que tengamos la información, podemos también, como tú bien dijiste, en México hay un tipo de antisemitismo que es diferente al antisemitismo en Rusia. O Claro. que en Estados Unidos, cada uno O en tiene- Argentina o en cualquier todos lugar. lados. Entonces, eso es parte de lo que yo digo, combatir la ignorancia, ¿sí? Recibir y que la gente pueda hacer y interesarme. Seamos francos, no solo interesarme por una cantante o un deportista de fútbol americano. Claro. También interesarme, ¿sí?, en que hay gente que no me recibe a mí como ser humano, que tiene una creencia, soy parte de un pueblo. Oye, tengo que aprovechar que estás aquí. Ya sé que te quité mucho tiempo, pero hay que aprovechar. Un placer. Es todo esto. Oye, dentro de eso que dijiste, gracias por decirnos que repetí mucho educación, porque nuestra primera visión fue que cuando creamos la hora judía, hace muchos años en radio, y la gente nos habló y me dijo, es que estás hablando de la comunidad judía en un radio abierto. Digo, es que cuando tú ves un marciano le tienes miedo porque no lo conoces. Si el marciano llega y te dice, siéntate, y te sientas a comer y te dice que come chilaquiles y esto, ya la hiciste. Ya caíste, ya creaste un vínculo. Esa fue la idea de la hora judía y posteriormente de Diario Judío. El sacarlo hacia afuera, el decirle todo esto. Pero también hacia los jóvenes de la comunidad que son muy apáticos en todo eso. O sea, cuando les hablas de Israel, ya conozco. Ya les hablas de la Shoah, ya llevo 10 años, ya. ¿Cómo romper esa apatía que ni con, o sea, cómo la qué requieren para que también se involucren esto? Hoy estamos con Noah, que están, digamos, entre comillas, más involucrados, pero ¿cómo es hasta ellos mismos romper esa empatía con los jóvenes? Que muchos me dirán, no somos empáticos, no hemos encontrado, o sea, tienes que encontrarle, porque cuando hay un desastre son los primeros en estar ahí, o cuando hay algo son los primeros, pero el día a día. Yo creo que el Diario Judío, más allá de la prensa, o sea, porque prensa no me refiero a papel, pero el hecho que en las comunidades judías y como Organización Sionista Mundial queremos fortalecer la prensa o todos los que se ocupan como tú a esclarecer, ¿sí? Y ojo, no solo a la comunidad, y en especial de repente en una comunidad, es para combatir la ignorancia que dijimos antes. Exacto. Ahora, al principio te pregunté si lo que estamos filmando después se traducía al papel, y dijiste, no. También se traduce, pero la gente no lee, pero hoy en día no leen. Por eso, pero es crítico llegar por los medios correctos a las poblaciones correctas. Exacto. Hay gente que un video hace eso, hay gente que en Claro. en las redes sociales, pero lo importante es, nuevamente, llegar. Porque cuando una persona abre en el teléfono la infinidad de cosas que tiene, entonces el desafío nuestro es cómo, vía medios como el tuyo, tan significativos en toda una zona, eso puede ayudar a que la gente se interese, quiera buscar material, quiera averiguar otra cosa y no solo por lo que le llegue de propaganda en el teléfono. Oye, y como medios, y como gente, y como todo, hay que defender a rajatabla a Israel, hay que hacerlo, porque es una de las cuestiones que la gente te dice, es que como es un medio, o hay que dar credibilidad, decir, oye, hicieron algo mal, hay que esto. ¿Cómo lo verías tú? Porque a veces se juega entre la credibilidad y el que entra a un restaurante y le pregunta al mesero, oiga, ¿se come bien acá? Pues, ¿qué esperamos que el mesero nos diga? Pero cuando el mesero te dice, no, vea, yo no le recomiendo esto, le recomiendo mejor esto, como que le sientes decir, me dijo la verdad. Voy a decir algo que puede sonar para mucha gente que pueda ver este video no popular. Y siempre fui muy sincero.